Ok, diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. La endometriosis es una entidad patológica que provoca alteraciones en la calidad de vida, así como en la capacidad reproductiva de la mujer. Su frecuencia es de 7 a 10% en la población general y 50% de los casos es en mujeres premenopáusicas. La endometriosis es una condición ginecológica común que ocurre en 6 al 10% de las mujeres en edad reproductiva, con una prevalencia del 38% en mujeres fértiles y de 71% a 87% en mujeres con dolor pélvico crónico. La mujer afectada padece los síntomas de la endometriosis durante toda su vida reproductiva. 50 al 80% de las mujeres con este diagnóstico presentan algún síntoma de la tríada clásica de dicha enfermedad: dismenorrea, dispareunia 71 al 87% e infertilidad del 30 al 50%. La endometriosis afecta a varios grupos de edad. La Asociación de Endometriosis reporta que 38% de las mujeres con esta afección tienen síntomas que inician antes de los 15 años de edad, y cuando esto sucede se requiere un promedio de 4.2 consultas médicas antes de realizar el diagnóstico, más que cualquier otro grupo de edad. La edad promedio del diagnóstico inicial es de 16 años y 50% de las mujeres con dolor pélvico crónico menores de 20 años de edad tiene endometriosis. Así también, en la población total de endometriosis, 5% de los casos corresponde a mujeres posmenopáusicas. La población afectada por endometriosis se encuentra en una fase de la vida altamente productiva, por lo que el impacto económico y en su calidad de vida es considerable. La fisiopatología y casualidad de la endometriosis no se ha dilucidado por completo. Hay varias teorías formuladas que buscan una explicación sobre el origen de dicha entidad, destacando la del reflujo menstrual de material endometriósico. Hoy en día, con el advenimiento de las tecnologías de biología molecular y celular, se ha ido determinando algunos mecanismos presentados por estas células endometriósicas, que logran depositarse, implantarse, invadir y posteriormente desarrollarse en medios que potencialmente les serían hostiles. La endometriosis se evade del diagnóstico certero, simple y rápido debido a la gran cantidad de síntomas y signos que llega a presentar, sus complicaciones y el impacto que puede llegar a tener en la vida diaria de toda paciente son de gran importancia, dado el tiempo restringido que tiene el clínico y la gran cantidad de información existente. Es importante el desarrollo de una guía que permita asistir al médico y establecer criterios diagnósticos y terapéuticos. Definición. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial funcional, glándulas y estroma fuera de la cavidad uterina, principalmente en ovarios y en la superficie del peritoneo pélvico, lo cual induce una reacción inflamatoria crónica. Las manifestaciones clínicas principales de la endometriosis son dolor pélvico crónico, infertilidad y masa anexial. Los síntomas pueden variar, sin embargo, algunos síntomas como dismenorrea, dispareunia, disuria, disquesia, dolor lumbar bajo y dolor pélvico crónico definido como dolor abdominal y pélvico no cíclico con duración mayor a 6 meses pueden sugerir endometriosis. El clínico debe estar alerta de las presentaciones atípicas. La endometriosis puede ser un estado crónico o intermitente que necesita un seguimiento a largo plazo. La endometriosis es la causa más común de dismenorrea secundaria en adolescentes. Dentro de las condiciones ginecológicas que se establecen como diagnóstico diferencial para desarrollar dolor pélvico crónico destacan endometriosis, tumores malignos ginecológicos, síndrome de congestión pélvica, enfermedad pélvica inflamatoria, tuberculosis y salpingitis. Dentro de las condiciones no ginecológicas que pueden causar dolor pélvico crónico o exacerbarlo, destacan urológicas, tumores vesicales, cistitis intersticial, cistitis por radiación, síndrome uretral, gastrointestinales, cáncer de colon, constipación, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de colon irritable, musculoesqueléticas, dolor abdominal miofacial, dolor crónico coccigio, fibromialgia, neuralgias, dolor periparto.
El dolor pélvico crónico puede ser causado por los siguientes diagnósticos ginecológicos diferenciales: adherencias, mesoteliomas, leiomiomatosis, adenomiosis, dismenorrea atípica, quiste anexial no endometriósico, embarazo ectópico crónico. Los factores de riesgo identificados en pacientes con problemas de infertilidad y cuya presencia aumenta el riesgo de endometriosis son dismenorrea, alteraciones menstruales, hipermenorrea, menarca a temprana edad. Los sitios de mayor frecuencia para implantación de lesiones endometriósicas son por orden de frecuencia ovarios, fondo de sacos de Douglas, ligamento ancho, ligamentos uterosacros. Se destaca que la pelvis izquierda es más susceptible que la derecha en un 64% por movimiento de líquido peritoneal. La endometriosis tubaria solo abarca a 5% de los casos. Como sitios extrapélvicos, los más frecuentes son recto, sigmoides, intestino y vejiga. Sitios anatómicos poco frecuentes son herida quirúrgica, hígado, pulmón y nariz. Los antecedentes clínicos identificados con un menor riesgo de desarrollar endometriosis son gestaciones previas, a mayor número menor riesgo, índice de masa corporal menor o igual a 30, a menor índice de masa corporal menor riesgo. La utilización de anticonceptivos orales combinados disminuye el riesgo de desarrollar endometriosis, ya que en pacientes que no la han utilizado se documenta un OR de 1.6 para desarrollar endometriosis. Entre los factores de riesgo, las pacientes con madre o hermana con endometriosis muestran un odds ratio de 7.2. La prevalencia de cáncer ovárico en pacientes con endometriosis es menor al 1%. La menarca temprana antes de los 11 años de edad, ciclos cortos, duración menor a 27 días y con una hemorragia mayor que lo normal en duración y cantidad está asociada a presencia de endometriosis. La presencia de atresia cervical o vaginal o alguna malformación que obstruya la salida del flujo menstrual puede incrementar el riesgo de endometriosis. Todo factor que genera una disminución en la producción de estrógenos se asocia a una disminución en el desarrollo de la endometriosis. Tabaco, ejercicio y disminución del porcentaje de grasa corporal. La multiparidad y la duración de la lactancia están asociados con disminución de riesgo para endometriosis entre las mujeres que han gestado. Las adolescentes con endometriosis son más propensas que las mujeres adultas a presentar dolor acíclico. Se recomienda la elaboración de historia clínica, tomando en cuenta antecedentes familiares, hábitos higiénicos, semiología de la menstruación y antecedentes ginecológicos. Identifica un número importante de factores asociados a endometriosis. Durante la exploración física bimanual, el dolor pélvico útero fijo, ligamentos uterosacros dolorosos u ovarios aumentados de tamaño son datos clásicos de endometriosis. Los nódulos que infiltran profundamente ligamentos uterosacros o en fondo de sacos de Douglas se detectan mejor cuando se realiza el examen clínico durante la menstruación. La exploración física de las adolescentes con endometriosis rara vez revela anormalidad, ya que la mayoría se encontrará en etapas tempranas de la enfermedad. Cuando existe sospecha de endometriosis profunda, es esencial un examen pélvico que incluya exploración de tabique rectovaginal. La exploración física debe incluir una valoración para determinar la posición, tamaño y movilidad del útero. Un útero fijo en retroversión puede sugerir enfermedad adherencial severa. Se recomienda realizar el examen físico durante la menstruación, incluyendo exploración bimanual, ya que de esta forma se permite una evaluación más completa para la identificación de nódulos y datos clínicos de endometriosis. El diagnóstico definitivo solo puede ser realizado mediante la evaluación histológica de las lesiones. Se recomienda realizar la laparoscopía para establecer el diagnóstico de endometriosis. Laparoscopía con toma de biopsia. La ultrasonografía vaginal tiene un valor limitado en el diagnóstico de la endometriosis peritoneal, pero es una herramienta útil para la detección e identificación de endometriomas ováricos. La ultrasonografía vaginal es una herramienta útil para diagnóstico de endometriomas con una sensibilidad y especificidad del 83 y 98% respectivamente.
Se recomienda realizar ultrasonido vaginal como estudio de gabinete inicial en pacientes con endometriosis y sospecha clínica de endometriomas. De contar con el recurso de resonancia magnética, se puede utilizar como herramienta de diagnóstico para endometriomas. No se recomienda la medición de los niveles séricos de CA-125 para realizar el diagnóstico de endometriosis. El estudio histopatológico requiere 2 o más de los siguientes hallazgos para el diagnóstico de endometriosis: epitelio endometrial, glándulas endometriales, estroma endometrial y macrófagos con hemosiderina. El estudio histológico de endometriosis confirma el diagnóstico, pero su ausencia no la excluye. La utilización directa de la lesión. La visualización directa de la lesión es suficiente para el diagnóstico, pero la confirmación histológica de una lesión sospechosa es lo ideal. En caso de endometriomas mayor a 4 centímetros y de lesiones endometriósicas profundas, el diagnóstico histológico es necesario, ya que se debe excluir la presencia de una lesión maligna. Los AINES pueden considerarse para el manejo del dolor pélvico en pacientes con dismenorrea. Destacamos que los AINE tienen efectos secundarios significativos, incluyendo úlcera gástrica y efecto anovulatorio al ser ingeridos a la mitad del ciclo. Se recomienda el uso de AINE como medicamentos de primera línea para el manejo de pacientes con dismenorrea y dolor pélvico. Aunque no existe evidencia de que algún AINE sea más efectivo que otro, en todos los casos se deben tomar en cuenta sus efectos secundarios. Todas las terapias disponibles para endometriosis pueden ser utilizados en adolescentes, pero se deben considerar la edad del adulto y los efectos de los medicamentos. La supresión de la función ovárica por 6 meses reduce el dolor asociado a la endometriosis. La investigación de fármacos hormonales como anticonceptivos orales, danazol, gestrinona, acetato de medroxiprogesterona y agonistas de la GnRH son igualmente efectivos, solo difieren en los efectos secundarios y en sus costos. La manipulación hormonal probablemente no afecta ningún mecanismo biológico primario responsable del proceso de la enfermedad, por lo que la recurrencia de los síntomas es común posterior al tratamiento médico. Los anticonceptivos orales y las progestinas pueden ser considerados como medicamentos de primera elección en el tratamiento hormonal de la endometriosis. En mujeres con hallazgos menores sugestivos de enfermedad leve, el uso de anticonceptivos hormonales combinados es efectivo para la reducción del dolor y no debe usarse si después de 3 meses de tratamiento continúa con el dolor pélvico. Los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, pueden ser efectivos aunque se asocian a una disminución de la densidad mineral ósea de la paciente. Los anticonceptivos orales combinados, idealmente administrados de forma continua, deben ser considerados como tratamiento de primera línea para el manejo del dolor pélvico asociado a endometriosis. Se recomienda la supresión de la función ovárica por medicamentos durante 6 meses en el tratamiento del dolor pélvico secundario a endometriosis. La supresión de la función ovárica con análogos de la hormona liberadora de gonadotropina y danazol durante 3 a 6 meses de tratamiento reducen el dolor pélvico asociado a la endometriosis. El tratamiento con danazol es efectivo para el alivio del dolor relacionado con la endometriosis, sin embargo su uso es limitado debido a sus efectos secundarios androgénicos. El danazol tiene un impacto desfavorable en las concentraciones circulantes de lípidos. Se han establecido regímenes de bajas dosis de danazol o la administración vaginal debido al reporte de incremento en cáncer ovárico. Los agonistas de la GnRH deben ser complementados con terapia hormonal desde el inicio del tratamiento para su uso a largo plazo mayor a 6 meses. Un agonista de la GnRH con terapia hormonal de respaldo o el DIU liberador de levonorgestrel deben ser considerados como una opción terapéutica de segunda línea. La pérdida ósea varía de 5.9% al 15% a los 6 meses de tratamiento con análogos de la GnRH, dependiendo de la dosis, vía de administración y tipo de análogo. Entonces, los análogos de la GnRH llevan a pérdida ósea. Los análogos de la GnRH no tienen efectos adversos sobre triglicéridos o colesterol comparados con danazol.
Se recomienda el uso de análogos de la GnRH como una segunda opción para el tratamiento del dolor pélvico relacionado con endometriosis, sin embargo, no deben ser indicados por más de 6 meses, no más de 6 meses. Una terapia complementaria con estrógenos debe ser indicada a partir de 3 meses de tratamiento con análogos de la GnRH. No hay evidencia de beneficio con la administración de progestágenos de depósitos sobre otros tratamientos, bajas dosis de anticonceptivos orales o acetato de leuprolide para la reducción de síntomas. En mujeres con diagnóstico de endometriosis que son candidatas a fertilización in vitro, la supresión con agonistas de la GnRH más terapia hormonal de soporte por 3 a 6 meses antes de la FIP está asociado con incremento de la tasa de embarazo. El dilevonorgestrel debe ser considerado como tratamiento de segunda línea para el dolor pélvico asociado a endometriosis. La administración de progestina sola, oral, intramuscular o subcutánea también puede ser considerada como primera línea de tratamiento. La supresión de la función ovárica con anticonceptivos orales combinados o agonistas de la GnRH en infertilidad asociada a endometriosis es inefectiva. Después de una adecuada evaluación inicial y falla en la respuesta con anticonceptivos orales combinados y AINE, es apropiado la terapia empírica con un periodo de 3 meses de agonistas de la GnRH. En los casos de endometriosis severa, el tratamiento médico es insuficiente. Cuando el manejo médico ha fallado, el tratamiento quirúrgico definitivo es apropiado en quienes no desean fertilidad futura. La terapia médica de supresión mejora los síntomas de dolor, sin embargo, la tasa de recurrencia es alta después de suspender el tratamiento. Tratamiento quirúrgico. La laparoscopía quirúrgica mejora el dolor pélvico asociado a endometriosis cuando se compara con la laparoscopía diagnóstica. La ablación laparoscópica del nervio uterino no ofrece mejoría significativa del dolor asociado a la endometriosis. No es posible concluir cuál tipo de intervención quirúrgica endoscópica, láser, escisión, ablación del nervio uterino, neurectomía presacra es más efectiva para el manejo del dolor pélvico asociado a endometriosis. La ablación con láser de la endometriosis mínima a moderada junto con ablación de la inervación uterina muestra una mejoría del dolor pélvico de 63% comparada con mejoría de 23% al realizar solamente la laparoscopia diagnóstica. La ablación de lesiones endometriósicas más la ablación laparoscópica del nervio uterino en enfermedad mínima a moderada reduce el dolor pélvico asociado a endometriosis por 6 meses aproximadamente. La ablación de la inervación ligamentos uterosacros por sí sola no reduce el dolor pélvico asociado a la endometriosis. La recurrencia de dolor pélvico después del tratamiento quirúrgico se presenta en 2/3 partes de las pacientes después de 2 años de tratamiento. La neurectomía presacra tiene beneficios solamente para dolor en línea media. Este procedimiento está asociado con efectos secundarios posoperatorios potenciales como constipación y disfunción ovárica. Se ha demostrado que la ablación del nervio uterosacro carece de eficacia como manejo quirúrgico adyuvante para endometriosis. Dice, pacientes con endometriosis a quienes se les realiza histerectomía total abdominal con preservación de ovarios tienen una probabilidad de recurrencia de dolor pélvico a los 58 meses de 62 y de 31% de requerir cirugía adicional. Con salpingo-oophorectomía la recurrencia del dolor pélvico fue del 10% y la probabilidad de cirugía adicional de 4%. La terapia de reemplazo hormonal es recomendada después de la oophorectomía bilateral en mujeres jóvenes, pero el régimen es incierto. Añadir un progestágeno después de la histerectomía es innecesario, pero puede servir por su acción opositoria al estrógeno en cualquier enfermedad residual. En caso de recurrencia de dolor postquirúrgico se debe iniciar tratamiento médico. Los síntomas pueden recurrir incluso después de la histerectomía con salpingo-oophorectomía. La endometriosis puede recurrir hasta en 15% de las mujeres con o sin terapia estrogénica. El sitio más común de recurrencia de las lesiones endometriósicas es el intestino. En pacientes que no desean embarazo, la terapia con anticonceptivos orales combinados cíclicos o continuos debe ser considerada después del tratamiento quirúrgico de endometrioma.
La histerectomía total abdominal con salpingoferectomía bilateral más la decisión de implantes endometriósicos se recomienda solo en caso de recurrencia de dolor pélvico, falla en el tratamiento médico posquirúrgico y siempre que la paciente cuente con paridad satisfecha. La decisión de realizar cirugía en mujeres con dolor y sospecha de endometriosis debe basarse en la exploración física, estudios de imagen y respuesta al tratamiento médico. El papel de la laparoscopía diagnóstica es limitado. El hallazgo incidental de endometriosis durante la cirugía en mujeres asintomáticas no requiere ningún tratamiento médico o quirúrgico. La neurectomía presacra puede ser considerada como tratamiento adyuvante al manejo quirúrgico del dolor pélvico asociado a endometriosis. La terapia hormonal con estrógenos no se encuentra contraindicada posterior a la histerectomía y salpingoferectomía bilateral por endometriosis. Se debe realizar cistectomía ante la presencia de endometriomas mayor a 3 centímetros en mujeres con dolor pélvico. La endometriosis en adolescentes con frecuencia se encuentra en etapas tempranas y atípicas. Los laparoscopistas deben buscar vesículas claras y lesiones rojas en adolescentes. Se debe considerar la biopsia de lesiones endometriósicas para confirmar el diagnóstico y descartar la malignidad. Tratamiento quirúrgico y alternativas. La ablación de las lesiones endometriósicas más adherenciólisis en endometriosis mínima a leve es efectiva para mejorar la fertilidad en comparación con solo la realización de la laparoscopia diagnóstica. El tratamiento laparoscópico para endometriosis mínima o leve mejora las tasas de embarazo independientemente de la modalidad terapéutica. El efecto de tratamiento quirúrgico de la endometriosis profunda en la fertilidad es controversial. La incisión laparoscópica de endometriomas ováricos mayores a 3 centímetros puede mejorar la fertilidad. El papel de la cirugía para mejorar las tasas de embarazo en pacientes con endometriosis moderada a severa es incierto. Se recomienda la laparoscopía quirúrgica con ablación de lesiones endometriósicas y adherenciólisis en casos de infertilidad, con presencia de endometriosis de mínima o moderada, ya que mejoran la fertilidad. No se recomienda el uso de tratamiento médico previo a cirugía cuando hay endometrioma. Se recomienda la cistectomía laparoscópica sobre el drenaje y ablación de la pared del endometrioma. El manejo quirúrgico de la endometriosis relacionada con la infertilidad mejora las tasas de embarazo, pero su magnitud no está determinada. Se recomienda realizar tanto el diagnóstico como la remoción quirúrgica de las lesiones endometriósicas en un mismo procedimiento quirúrgico, por lo cual la obtención del consentimiento informado es importante. El tratamiento quirúrgico de las mujeres con endometriosis profunda puede requerir cierto grado de experiencia y abordaje multidisciplinario. La inseminación intrauterina mejora la fertilidad en los casos de endometriosis mínima y leve. La inseminación intrauterina con estimulación ovárica es eficaz en casos de infertilidad por endometriosis mínima y leve, pero el papel de la inseminación intrauterina sin estimulación es incierto. Las técnicas de reproducción asistida son una opción para el manejo de casos de infertilidad generada por la endometriosis, inseminación artificial y FIBTE, con sus indicaciones individuales por cada caso. Anexos. Tabla de medicamentos utilizados: el danazol, gestrinona, acetato de medroxiprogesterona, leoprolelina, leoprolerina, grosarelina, DIU, liberador levonorgestrel, dispositivo de plástico, hasta 5 años. Ibuprofeno. El glosario. Y la bibliografía.